tardes, mi nombre es Juliana y yo les vengo a hablar sobre las sociedades mercantiles. La creación de las sociedades mercantiles comenzó en Roma, donde existía una sociedad civil primitiva que funcionaba a través de actividades económicas, tanto por cuestiones religiosas como familiares. Con el paso del tiempo, esta organización dio paso a la estructura que conocemos hoy en día. En la época del Justiniano, la ley romana reconoció una serie de entidades corporativas con los nombres de universitas, corpus y colegios. Estas incluían asociaciones privadas, grupos políticos y gremios de artesanos o comerciantes. Dichos organismos tenían el derecho de poseer propiedades y hacer contratos, recibir regalos, legados, demandar, ser demandados y realizar actos legales a través de sus representantes. La supuesta sociedad mercantil más antigua de la que se tiene registro fue la minería Stora en Suecia, quien obtuvo el permiso del rey Magnus Eriksson en 1347. Entonces, ¿qué podríamos decir o cómo podemos definir las sociedades mercantiles? Podemos decir que son entidades legales formadas por una asociación de personas, ya sean naturales, jurídicas o una mezcla de ambas, para llevar a cabo una empresa comercial o industrial cuyo objetivo es la ejecución de actos de comercio. Existen varios tipos de sociedades. Tenemos la sociedad anónima. Es el tipo más común de sociedad dentro del sistema fiscal. Está compuesta exclusivamente por socios cuyo deber ser es circunscribirse a pagar sus acciones. Requiere mínimo 2 socios, no tiene un límite, su permanencia puede ser de hasta 99 años, el capital pagado por los socios se divide en acciones. Esta sociedad puede ser abierta o cerrada, ya que puede o no realizar ofertas públicas de sus acciones. También tenemos la sociedad de responsabilidad limitada, o mejor conocida como SRL, constituida por socios solamente obligados al pago de sus aportes, sin que las partes puedan estar representadas por títulos negociables, ya que solo podrán cederse con los requisitos y casos establecidos por la ley. Tiene un capital inicial dividido en aportaciones indivisibles y en partes iguales para los socios. Nadie puede poseer menos ni más y su participación es igual. Los socios tienen el derecho de tomar decisiones directivas, al igual que pertenecer a la junta administrativa. También tenemos la sociedad en nombre colectivo. Su razón social se creará con el nombre de uno o de más socios. Si no están todos los nombres en la razón social, se agregará la palabra y compañías o equivalente. Debe haber mínimo 2 socios. No se implanta un capital mínimo. Los socios responden a las deudas de forma personal, son gestores directos y los socios pueden contribuir al mismo tiempo con sus fuerzas de trabajo y con capital. Tienen el derecho a gestionar las empresas directamente. También tenemos la sociedad comandita, y existen 2 tipos. La sociedad comandita simple, que es compuesta por uno o más socios comanditados que responden por las obligaciones sociales de manera ilimitada, y por uno o varios comanditarios, obligados únicamente a pagar sus aportes. Es formada con los nombres de uno o más comanditados. Si no figuran todos los nombres, se sigue con las palabras y compañía o su equivalente. Siempre se añadirá a la razón social las palabras sociedad en comandita o su abreviación S en C. No hay establecido un capital mínimo y debe haber mínimo 2 socios. También tenemos la sociedad en comandita por acciones. Existen 2 tipos de socios, los comanditarios y los comanditados. El socio comanditario estará obligado con los terceros por las partes de las obligaciones de la sociedad donde haya tomado parte. Su capital viene representado por acciones, por lo tanto no están obligados todos los socios a las mismas responsabilidades. Y los socios comanditarios no pueden ser administradores. Aunque pueden vigilar y autorizar su sociedad, no se implanta un capital mínimo y debe haber mínimo 2 socios. Y por último tenemos la sociedad corporativa. Tiene una forma más participativa y horizontal de unión de los socios. Todos los socios forman parte de la clase trabajadora. La responsabilidad puede ser suplementada, donde los socios responden con su propio capital hasta el monto establecido en el acta constitutiva o limitado, donde responden hasta por la cantidad de su aporte. No se fija un capital social mínimo ni máximo. Sin embargo, este debe ser siempre variable. Debe tener como mínimo 5 socios. Ahora les voy a hablar sobre el dividendo y los 2 tipos que existen.
El dividendo es la parte de los beneficios de la empresa, que se entrega a sus accionistas en concepto de retribución a la inversión. Es decir, por cada acción que posee un accionista tendrá derecho al pago de un dividendo. Dentro de los dividendos hay que distinguir los dos tipos, los ordinarios y los extraordinarios. Los ordinarios hacen referencia al reparto de dividendo correspondiente al beneficiario de un ejercicio, mientras que los extraordinarios no representan relación con las cuentas de los ejercicios, sino que posee un producto o porque haya producido algún acontecimiento extraordinario. Ahora, para terminar, hablaré sobre la función y la liquidación de una sociedad. La función de una sociedad es el mecanismo jurídico mediante el cual una o más sociedades deciden disolverse sin liquidarse, traspasando todos sus activos y pasivos, derechos y obligaciones con el objeto de ser absorbidos por una u otra sociedad o para crear una nueva. Y la liquidación de la sociedad mercantil es el conjunto de operaciones societarias que tienden a fijar el haber social o el patrimonio de la sociedad con la finalidad de proceder a su postura división y reparto entre los socios que la componen. Esto fue todo.